yo primero quiero leer el versículo y luego oramos. Primero quiero leer el versículo y luego oramos. Se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4. Libro de Marcos, capítulo 4. Libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 35, ahí voy a leer todos los versículos de este episodio, muy famoso, pero vamos a ver una perspectiva que Dios me mostró. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Tal vez no esté aquí en la pantalla por usted. Oh, sí está, mira que son efectivos esa gente. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba y en la barca, y había, dice ahí, y había también con él otras barcas. Así que habían varias barcas en el puerto. Versículo 27, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba o se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él les dijo: ¿cómo estáis así amedrentados? ¿Y por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es ese que aún el viento y el mar le obedece? Oremos en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias de la autoridad que tú posees, que existe en tu palabra, que existe en ti, Señor, para absolutamente tener control de todo lo que está a nuestro alrededor. Hoy, Padre, te pedimos que tú nos hables a través de tu bella palabra, que tú la ilumines en nuestro ser. Señor, utilízame a mí para compartir tu verdad en este día de lo que ya tú tienes para nosotros. Tu palabra es perfecta. Ahora preparamos nuestros corazones para recibirla, para que podamos dar fruto al 100% de lo que recibamos hoy día. Háblanos hoy, Espíritu Santo. Abrimos nuestros oídos y preparamos nuestros corazones. Y Señor, así como tú nos bendices en esta iglesia, yo te pido una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo, Señor, porque no es una competencia contra otras iglesias. Al contrario, la bendecimos a ellos y pedimos una prosperidad sobre ellos, una fortaleza sobre sus pastores, para que el evangelio avance sin interrupción, Señor. Y aquellos que están pasando situaciones difíciles hoy día, calamidades hoy día, pedimos que el Dios de lo alto sea revelado a cada uno de ellos en su momento de necesidad. Hoy te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Y toda su iglesia dice amén. Amén. Cuando estaba leyendo lo que Dios me había puesto en el corazón para compartir, hay una expresión tan interesante. Y la expresión que le puse hoy es: cállate, miedo. O miedo, cállate, si quiere decirlo de esa manera. O sea, ¿qué significa eso? Yo quiero que usted guarde esa frase, porque en un momentico le voy a pedir que usted y yo nos enfoquemos en ella. Hay un programa de televisión, ya no existe, pero hace mucho tiempo, que se llamaba Factor Miedo, Fear Factor, Factor Miedo. Y ese programa era rarísimo y yo lo vi unas cuantas veces. No era mi cuestión, pero de vez en cuando lo vi unas cuantas veces. Y la idea del programa, si no lo ha visto, del programa Factor Miedo, es que venían varias personas concursantes y el que ganaba al final ganaba un paquetón de plata, y venían varios concursantes y le hacían pasar ciertas cosas y fobias de miedo. Por ejemplo, le cegaban los ojos, le tapaban los ojos y tenían que meter la mano en una caja que no podían ver, y la caja estaba llena de tarántulas, por ejemplo, y solamente se sentían los cabellitos y las paticas caminando, ¿verdad? El griterío. O en una de esas creo que pusieron a un muchacho dentro de una caja transparente, le taparon la nariz y creo que le tiraron un paquetón de cucarachas arriba, ¿verdad? Y ya usted sabe, eso es increíble, ¿verdad? Porque todo el mundo es valiente. Cuando la cucaracha está ahí, todo el mundo es valiente, pero cuando la cucaracha vuela, no queda nadie, mi hermano. Hay un poder cuando la cucaracha vuela. No importa el más valiente, vámonos, que esta cuestión está grandísima, ¿verdad? Pero hay un miedo en cada persona, que es increíble. Todos nosotros poseemos hasta cierto sentido un factor miedo en nuestro ser que nos detiene o nos hace pensar o ver la vida de diferentes maneras. Y es por eso que cuando vemos a Cristo darle la cara a una situación tan difícil, necesitamos aprender de este proceso para usted y yo darle la cara en la vida. Porque en la vida siempre va a haber cosas que nos van a dar miedo.
este año es el virus de corona, pero yo me recuerdo cuando era el H1N1 y cuando estaba, ¿verdad? El flu de las aves y cuando estaba la cuestión. Siempre hay una cosa, mis hermanos. Siempre hay una cosa. Entonces, esto no es nuevo. Eso no es nuevo y es por eso que Cristo quiere a nosotros darnos un equipamiento para poder avanzar en ello. Y es interesante porque el ser humano tiene varias maneras de responder ante el miedo o el estrés. Y en inglés se llama la respuesta de flight or fight, es decir, de peleo o corro, lucha o correr. Es un mecanismo que su cuerpo tiene donde bajo un problema de estrés, donde bajo un problema de miedo, usted tiene dos reacciones: o me enfrento o patica, ¿para qué te tengo? ¿Está conmigo? Donde usted le da la cara a una situación difícil o lo ignora por no hacer problema. Y cada quien es distinto ante eso. Todos estamos súper orgullosos de los bomberos, policías, de personas como esa, porque déjame decirte, ellos funcionan con miedo también, pero han podido aprender en su respuesta a pelear en contra de esa posición. Le han dicho a su miedo: cállate, cállate. Y eso es exactamente lo que Dios quiere enseñarnos hoy día a través de lo que Él hizo en el libro de Marcos. Este episodio también se encuentra en Mateo y en Lucas, pero me encantó cómo Marcos lo describió. Y dice así, Marcos 37, dice así: se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Mira, hermano, déjenme ponérselo así: guerra avisada no mata soldado. Si usted nunca ha escuchado esa expresión, déjeme recordársela: guerra avisada no mata soldado. Y la razón es porque cuando usted sabe que algo viene, usted tiene la manera de prepararse. Pero la mayoría de las batallas de nuestra vida no sabemos cuándo vienen. La mayoría de los problemas en nuestra vida es cuando usted va al médico que no sabía que tenía nada y de repente le dicen que tiene un paquetón de cosas. Las batallas de la vida es cuando usted piensa que todo va muy bien y de repente su pareja quiere separarse y usted pensaba que todo estaba bien. La batalla de la vida viene cuando usted está avanzando en su vida y de repente se encuentra que su hijo está luchando con algo, que su hija tiene depresión o que lo que sea. Usted se sorprende: pensé que estaba bien. Porque las guerras de la vida, al igual que la tormenta del libro de Marcos, vienen a nosotros de repente. ¿Y qué hacemos con eso? Cuando de repente ahora está la cuestión y el coronavirus y nadie se sube en un avión. De hecho, si quiere volar y tiene fe, ese es el momento de volar. Los boletos están baratísimos. Baratísimo. Estoy pensando a ver si saco vacaciones ahora, porque imagínense, me va a salir como a $100 la cuestión. Entonces es importante nosotros saber esto, porque las tormentas son reales. Pero yo quiero darle una definición importante de eso. El miedo en su esencia es una voz. El miedo en su esencia es una voz. Y si entendemos eso, podemos trabajar con las cosas que vienen a nuestra vida. Porque lo que es simplemente una voz hablando a mi interior. Y no le estoy diciendo que las cosas no sean reales, pero seamos honestos. Cuando usted era niño o tal vez como adulto, usted nunca dormía con la mano pasado de la cama. Mira, no se quiere reír porque sabe que es verdad. No, es que si la mano me cuelga, me sale la cuestión, el chupacabra, y me agarra la mano. Entonces usted metía su manito abajo ahí de la sábana ahí para agarrarla bien. Y es una voz, esencialmente el miedo es una voz que nos crea un escenario en la vida para usted y yo caminar. Ahora, hay realidades. Cuando le da un diagnóstico, hay una realidad del diagnóstico. Pero la voz interna determina las decisiones que yo tomo. Y eso es tan importante porque esa voz nos habla a cada uno de nosotros acerca de nuestra reacción dentro de ello. De hecho, miren cómo sucede con los discípulos. Marcos 4:38, perdón, dice así: Jesús, mientras tanto, estaba en la popa. Así que se desata una tormenta, la barca se está hundiendo y dice: Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, en la parte atrás, si no me equivoco, del barco, o la parte de atrás, no sé, estaba en uno de los extremos del barco, durmiendo sobre un cabezal. Increíble eso. Yo quisiera dormir como Cristo, mis hermanos.
Yo soy de los que se despierta cualquier cosa, que ya hoy siempre me estoy despertando todas las noches. Dice, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Yo quiero que usted entienda este escenario. El barco se está hundiendo, dice la Biblia, hundiendo. Y Jesús está dormidito. Dormidito. Eso es increíble. Yo a veces, ¿verdad?, al leer eso entiendo muchas veces a las hermanas, ¿verdad? Mi esposa, la pobre, yo roncando a 2 manos y ella despierta. Si supiera, ¿verdad? El Jesús estaba fuera de este planeta. Y mire lo que se dice. Y los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Yo quiero que usted entienda algo. El temor te da una perspectiva de la vida que muchas veces no es así. Aquí están los discípulos acusando a Jesucristo de que Él no está interesado en sus vidas, sin los discípulos saber que unos meses después ese mismo Cristo iba a morir en una cruz por cada uno de ellos. Pero en el momento del problema, yo nada más veo mi situación. En el momento de que se está hundiendo mi barca, yo nada más me fijo en lo mío. Dios, ¿no te interesa? Pastor, me voy de la iglesia porque yo no creo que Dios existe. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no me resolvió este problema, no me arregló esta cuestión, el fulanito no me dio. De repente, cuando yo estoy en el problema, el malo es Él. Pero ese mismo Cristo que estaba durmiendo es el mismo que colgó en una cruz en una muerte horrorífica por los mismos 12 compadres que están ahí metidos. Pero cuando el miedo viene, nos da una perspectiva que muchas veces cambia la verdad, y en nuestras vidas tendemos a acusar a la gente que más nos ama. Cuando estamos atemorizados, acusamos al mejor amigo, acusamos al esposo, a la esposa, nos metemos en un pleito porque estamos tan atemorizados que comencemos a tomar decisiones que no tienen nada que ver con lo que Dios está haciendo. Está conmigo hoy día. Está calladito, quiero saber si está entendiendo. Y versículo 39, mire lo que Jesús hace. Versículo 39 dice, y Él se levantó, Jesús, y reprendió al viento y ordenó al mar, deténgase ahí. Déjeme decirle algo. Yo tengo muchos años en el evangelio, tengo más de 15 años pastoreando, y siempre que leo este versículo me imagino lo mismo que usted al escuchar la palabra reprendiendo. Yo siempre me imagino en el nombre de Jesús. Bueno, no iba a decir el nombre de Jesús él, pero verdad, uno le entra la reprensión. Pero esta vez, cuando Dios me llevó a estudiar este pasaje, yo estudié la frase que dijo Cristo. Y me encanta esta traducción porque esta frase es interesante. Mire que Cristo no menciona ahí ni ángeles ni nada de eso. Cristo dijo, silencio, cálmate. ¿Por qué le dice Cristo silencio, cálmate a un viento? Recuérdese lo que yo le dije que es el miedo. El miedo es una ¿qué? O dígalo como que lo entendió. El miedo es una ¿qué? El miedo es una voz. Cristo pudo haberle dicho cualquier otra cosa, sin embargo le dijo, cállate. Pudo haber dicho, detente viento, párate aquí, hasta ahí te ordeno. Le dijo, cállate. Porque la esencia del problema era el miedo. Era el miedo. Y usted y yo vamos a tener que decirle al miedo, cállate. Al miedo hay que decirle, cállate. Y la expresión en griego, me encanta su expresión en griego que Jesucristo utiliza, es la misma expresión que usted y yo utilizamos para bozal. Cuando a un perro, cuando a un animal, usted le pone un bozal para que no ladre o para que no muerda. Eso es exactamente la misma expresión que Cristo utilizó. Cristo le puso un bozal al problema de la tormenta. Y usted puede hacerlo también cuando le dice, ¿sabe qué? Miedo, te callas hoy en el nombre de Jesús. Te callas hoy en el nombre de Jesús. Es una voz. Y esa expresión es tan poderosa. Una vez más, Cristo pudo haber utilizado cualquier cosa. Sin embargo, decide decirle a la tormenta, a su problema, a su situación, ¿sabe qué? Te callas hoy.
Ya no voy a estar repitiendo esta cuestión en mi vida. No voy a permitir que esta voz esté dirigiendo cada aspecto de mi vida. Se atreve a decir conmigo en voz alta: miedo, cállate. Vamos a contar 1, 2 y 3. Miedo. Poderosísimo. Dios quiere que aprendamos a poner un bozal a las cosas de la vida que nos están impidiendo avanzar como Él quiere. Como Él quiere. Estaba viendo un video para que usted vea cómo funciona el miedo. ¿Qué me sorprendió? 2 señoras peleándose en un supermercado por papel higiénico. Es decir, no sé si entiende que el coronavirus da gripe. No, ¿verdad? Pero estaban peleando las señoras. Y eso es el efecto del miedo. El efecto del miedo lleva a la gente a vaciar todos los supermercados y a hacer, mire, mis hermanos, usted sabe dónde vengo, de República Dominicana, y yo he vivido a través de 3 huracanes inmensos. El huracán David, yo tenía 4 años de edad, 5 años de edad. Mi papá estaba recién fallecido. Luego vinieron 2 más, el huracán George, y vino uno más que no me recuerdo el nombre. Y eran horribles. Pero yo nunca vi a mi mamá en un pánico. Nunca. Es decir, preparábamos las ventanas de la casa para que nos salgan volando, teníamos nuestros escobillones para sacar el agua del apartamento, hacíamos los preparativos, pero nunca en mi vida un pánico, una cuestión, comprando 60,000 latas. Bueno, tampoco había plata para comprar 60,000 latas de frijoles, pero ni modo, ¿verdad? Pero uno hacía lo que podía hacer dentro de lo normal, pero nunca. Y eso me enseñó algo a mí de entender que el miedo es una voz que nos dirige a tomar ciertas decisiones en la vida. Está conmigo hoy día. Y Cristo quiere que usted y yo hoy aprendamos cómo vencer esa voz dentro de nosotros. Así que juntos vamos a estudiar cómo callar el miedo en mi vida. Cómo callar el miedo en mi vida. Yo quiero darle 3 cositas hoy, bien prácticas, bien importantes, de cómo callar el miedo en mi vida. Número 1, calla el miedo con fe. Número 1, calla el miedo con fe. Fe es hacer las cosas con miedo. Fe es hacer las cosas con miedo. Hay miedo cuando Dios te habla que dé una ofrenda de cierta cantidad. Hay miedo. Yo lo he sentido. Yo lo he sentido. Fe es avanzar creyendo que Dios que nos está hablando. Hay miedo. Hay miedo lanzarse a un proyecto nuevo cuando Dios está hablando, comprar una casa o cambiar de situación. Hay miedo, pero fe es saber que Dios te está dando la dirección para hacer algo y tú todavía tomas el paso con miedo. Mucha gente piensa que no hay miedo cuando esos hombres de fe actuaron, pero todos ellos internamente estoy seguro que estaban luchando con algo y tenían que depender de la voz de Dios y no de la voz interna que le estaba diciendo: no te atrevas, no hagas, no, calla el miedo con fe, mis hermanas. La fe es poderosísima y hay que callar ese miedo interno, creyéndole a Dios en cada paso que usted toma, haciéndolo a la manera de Dios. Algo poderoso sucede en su vida cuando uno toma el paso y hace la situación, cualquiera que sea, aún con el miedo, uno la hace. Eso es fe y eso es poderosísimo. Dice así en el versículo 40 aquí de Marcos 4:40, dice: Jesucristo calma la tormenta y le dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Fíjese que Jesucristo hace la pregunta tan interesante: ¿por qué tienen tanto miedo? Le dijo a sus discípulos. Es decir, ¿cuál es el problema? Cristo entiende, pero quiere que ellos se den cuenta el pánico en que se metieron. Le pregunté: ¿por qué tienen tanto miedo, muchachos? ¿Cuál es el problema? Mira lo que dice Cristo: ¿todavía no tienen fe? Esa expresión es tan poderosa porque Cristo le está diciendo: miren, yo he alimentado a 4,000 personas, yo he sanado a otras personas, ustedes me han visto hacer milagros y todavía no me creen. Y todavía no me creen. Y es por eso que la fe es lo que calla la voz del miedo en su vida. Y si usted ha visto a Dios hacer algo, Dios tiene el poder de volver a hacerlo en gran manera, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Mucho más. No deje que el miedo le limite. No lo deje.
No deje que el miedo le permita. Y todos pasamos por eso, mis hermanos, incluyendo a mi esposa y a mí, aún como pastores. Luchamos porque somos seres humanos, pero hemos entendido que la voz interna debe ser la de Cristo y no la de mi cabeza diciéndome un paquete de cosas que no van. Estaba escuchando un testimonio en estos días de un estudiante del Instituto Bíblico en inglés. Yo doy una clase aquí en el Instituto Bíblico, y cuando estaba dando la clase, ellos, parte de su examen finales, tienen que preparar una prédica pequeña. Y en su prédica ella dio un ejemplo tan poderoso que se me quedó grabado en la mente. Todos hicieron un trabajo excelente, todos los estudiantes. Pero ella dijo algo tan poderoso. Escucha ese testimonio. Ella era una mujer soltera, bien pobre, viviendo en welfare, y tenía una niña. Y un día estaba peinando el pelo de la niña. Y cuando peinaba el pelo de su niña, escuche eso, una voz interna le estaba llevando a considerar dar su niña en adopción. Así de pobre eran, y así ella dice: otra gente le va a dar mejor vida a mi hija, yo tengo que abandonarla. Y cuando la estaba peinando, la niña tenía un nudo en su pelo. Ella comenzó a abrir el nudo, y mientras más abría, más cabello encontraba. Y en ese momento Dios le habla. Dios le habla y le dice: ¿no cuento yo y conozco cada uno de tus cabellos? Y tú ni siquiera puedes contar los de tus hijas. Así que yo voy a cuidar de ti. Y en ese momento el miedo que había en su vida se levantó por una promesa de la palabra de Dios. En Mateo 10 lo dice así, Mateo 10, si me lo ponen acá, dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Así que las avecitas que andan por ahí, Dios se da cuenta de todo. Siguiente versículo, versículo 30 dice: pues aún vuestros cabellos están, ¿cuánto? Todos contados, absolutamente. ¿Se imagina usted? Y eso me tocó tanto porque ella ama a su hija, pero en un momento de frustración, de pobreza, de miedo, por poco la entrega. Y Dios le dice: ni te atrevas, porque si tú no puedes ni contar los cabellos que están en esa esquinita de tu hija, ya yo lo conozco todo, yo tengo una solución para ti. Yo tengo una solución para ti. Y hoy día su hija tiene 34 años de edad, sirven en la iglesia en inglés, son gente muy preciosa en Dios. Yo no conocí ese aspecto de su vida, yo la conocí a ella, pero no sabía ese testimonio. ¿Se imagina usted una madre encontrarse así? Dios dice: no te preocupes. Cayó el miedo porque hubo fe. Cayó el miedo porque hubo fe. Usted y yo tenemos que decirle al miedo: ¿sabe qué, miedo? Cállate. Cállate en mi vida, cállate, porque vamos a avanzar en las cosas de Dios, haciéndolo a la manera de Dios. Está conmigo hoy día. Qué bueno es el Señor. Un aplauso a Él. Y versículo 31 de Mateo 10 viene y nos dice: así que, mira esa frase, mira esa clase, así que no temáis, no temáis, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. No temáis, no temáis. Cuando usted se siente menos, frustrado, apretado, no temáis, que Dios tiene una solución para cada cosa. Dios tiene una solución para cada cosa. Mire, hermano, yo le puedo contar 1000 cosas, pero Dios siempre tiene una solución preciosa. De hecho, estamos hablando con un grupo. Yo le había contado de que vamos, no sé si le conté eso, ¿no? Pero vamos a Guatemala con el grupo en julio. Y uno de mis deseos, yo le voy a proponer esto a usted más adelante, pero lo traigo ahora porque tiene que ver esto. Hay un pastor que conocimos en el pueblo donde vamos, y este pastor, su casa, la iglesia está construida de cemento y tiene un buen techo, cemento, pero la casa del pastor es hecha de pared de lodo. Y como pastor, eso para mí me destruyó. Y hubo un fuego interno que no, yo le dije así: no, usted no puede estar viviendo así mientras la iglesia está. No, algo vamos a hacer. Yo no sé lo que va a hacer. La cuestión es que Dios me puso un candelón por dentro, pero cuesta $10,000 construir una casa. Y Señor, esa es mi misión. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero de aquí a julio necesitamos $10,000. Y estamos ahí. La cosa va bien lenta. Pero de repente me llama una hermana de otra iglesia que también van en esa misma fecha y nos dice: pastor, ¿cómo está? Bien. Y me dice ella: ¿sabe qué? El grupo que iba junto a la misma fecha con ustedes iban a trabajar en otra comunidad, pero mucha gente no puede venir y son un grupo muy pequeño. ¿Le importa si ellos se unen al de ustedes?
Yo le dije, bueno, si tú lo conoces, yo no lo conozco. Claro que sí, que venga. Y me dice, ¿y sabe qué es lo mejor? Ya ellos tienen el dinero para una casa, solamente quieren unirse con usted. Yo le dije, pues que vengan toditos, gloria a Dios. Que no se quede ni uno. Así que gracias, Señor. Yo quería buscar la manera. Dios se buscó la manera, porque el corazón de Dios es bendecir a esa gente. ¿Está conmigo? Y vamos a hacer otras cosas con la comunidad. Vamos a traer zapatos, diferentes cosas, ¿no? Pero yo dije, Dios, tú sabes cómo tú organizas eso. Pero si yo permito que el miedo, la vergüenza, ¿qué va a hacer? Y dónde eso, Dios está más interesado en bendecir a su gente que cualquiera de nosotros. Así que hay que callar el miedo. Mira la segunda cosa. ¿Cómo yo callo? La segunda cosa es eso. Yo callo el miedo con amor. ¿Cómo así, pastor? Ya se puso romántico. ¿Qué está hablando este hombre? Yo callo el miedo con amor. En la palabra, en griego, el griego es tan expresivo, así un poco con el español, pero mucho más. Hay 3 amores en griego, hay 3 palabras. Eros, la que conocemos, ¿verdad? Como el amor erótico, como el amor de conexión sexual. Está el eros, está el fileo, como el amor de amigos, de conexión. Y está el ágape, que es el amor sacrificial, que es el amor que muestra Cristo por cada uno de nosotros, lo que yo debo mostrar por mi hermano y por mi amigo. Así que en la Biblia, cuando la palabra es amor, hay que buscar cuál expresión utiliza dentro de esas 3. Pero el miedo se calla con amor ágape, con amor de conexión, con amor profundo. Y algo bonito sucede cuando nosotros estamos en esa conexión, porque cuando hay amor no hay miedo. Cuando hay amor no hay miedo. Cuando uno recién se enamora, todo uno lo perdona, todo uno lo ve bonito, pero después de 5 o 6 años, como que la cosa se pone más difícil. Y no debería ser así, el amor debería crecer, ¿verdad? Nadie dijo amén. Paquete de mentirosos. Cuando yo haga el llamado se arrepienten todo. Entonces se hace muchas veces difícil, porque uno ya como que conoce más la gente, como que ya le ve la otra lado y todo eso. Pero la realidad es que, de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros debemos crecer en amor, debemos crecer en amor. Y el amor ágape tiende a eliminar todas esas cosas, quita la inseguridad que yo tengo en mi pareja o que yo tengo en mi situación. Lo mismo con mis hijos. Cuando mis hijos saben que su papá le ama o su mamá le ama, tiende a romper la barrera del miedo. ¿Está conmigo hoy día? La barrera del miedo. Cada uno de nosotros debe entender eso. Cuando nuestros hijos, principalmente las madres, tienen que hacer eso más que los padres. Cuando nuestros hijos eran pequeños y tenían miedo, uno iba y se metía a la habitación con ellos, o viceversa. El muchacho o la muchacha venía y se metía en la cama con uno, ¿verdad? Todos conocemos eso, porque hay miedo. Y ellos entienden, mis padres me van a proteger, mis padres me aman y van a cuidar de mí. Mis hermanos, de la misma manera, yo callo el miedo si me acerco al amor de Cristo. Si me acerco al amor de Cristo. Pero como muchas veces tememos en nuestra relación con Dios, bueno, es que Cristo sabe que yo fallé, o que di malas palabras, o que tuve un mal pensamiento. Entonces todas esas cosas comienzan a alejarme de Dios. Y ya no le tengo confianza a Dios, sino miedo. Y Juan, uno de sus discípulos, el discípulo más cercano de Jesucristo, de acuerdo a su propia descripción, también escribió 1, 2 y 3 de Juan y el libro Apocalipsis. Juan, en uno de esos, comienza a hablar acerca de ello. Y mira lo que dice Juan acerca del amor. 1 de Juan 4, 17 y 18, él dice: y al vivir en Dios. ¿Al vivir en quién? En Dios. Nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Wow. Así que él dice, si yo estoy cerca de Dios, yo debo amar a Dios mucho más que al principio. Mientras más le conozco, más confianza, más cariño, más entiendo lo que Dios quiere para mi vida. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio. Si yo amo a Dios, si yo estoy cerca de Dios, cuando me toque el juicio, voy a darle la cara a Dios con confianza, porque sé que me ama. Y sé que yo lo amo. Por lo tanto, hay una confianza, hay un amor que quita el miedo. De hecho, la palabra de Dios dice que aquellos que han dado su vida a Dios son sellados por el Espíritu Santo para el día del juicio, en el libro de Tesalonicenses, si no me equivoco. Así que cuando yo vaya al juicio delante de Dios, Dios no me va a juzgar por la cantidad de pecados, porque fueron perdonados en Cristo, sino por lo que hice después que Cristo vino a mi vida a caminar con Él. Y no es un juicio para la eternidad, en el sentido de que si voy al cielo o al infierno. Ese es otro juicio. Y es importante entender eso, porque mucha gente vive en temor de Dios y no se acerca y se rinde al amor de Dios.
Y el amor de Dios es precioso, mis hermanos, y quita el miedo de la gente. Cuando usted entre por esa puerta, no venga con miedo. Venga, como dice la palabra de Dios, listo para alabarlo, exaltarlo, darle cariño, decirle: Jesús, te amo, gracias por tu sacrificio. Cuando hacemos eso, algo se rompe en nuestra vida. Está conmigo hoy día. Y Juan está hablando acerca de ello. Dice: sino que podemos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en ese mundo. Así que Juan nos da una categoría. Juan dice: si yo vivo como vivió Jesús en este mundo, entonces yo tengo una confianza con Dios, porque Él era el Hijo de Dios y me mostró un ejemplo. Y ese ejemplo fue: Jesús estaba durmiendo cuando la tormenta estaba en sus buenas. Y tal vez usted siente así hoy día: Jesús, la tormenta está en las buenas, ¿dónde estás? Yo me he sentido así en días, y me he sentido así en momentos donde yo digo: oye, está pasando eso, está pasando eso en la iglesia, está pasando eso en la familia. Y la vocecita de Dios por parte. Alguien dijo, Rick Warren había mencionado eso, y mi esposa me lo recordó el mes pasado. Dijo: cuando hay un examen, el maestro no habla. Entonces uno comienza a preguntarle al de al lado que le dé la respuesta. Que uno se mete en problema. Versículo 18. Y en esa clase de amor no hay temor. ¿Y en esa clase de qué? No hay temor. En la clase de amor de mi cercanía con Jesucristo no hay temor. Cuando yo me siento cerca de Cristo, cuando hay una relación que yo he desarrollado con Él a través de la oración, a través de la fe, a través de acercarme, a través de recibir su bendición sobre mi vida, no hay temor, mis hermanos, no hay temor. Y el amor rompe y vence todas esas cosas. Y es por eso que con nuestros hijos, aunque tienen temor de padre, no deben tenernos miedo. Yo no quiero que mis hijos me tengan miedo, pero sí respeto de padre. Pero deseo que mis hijos sepan. Mira, esta frase la leí y me tocó mucho, de otro pastor que dijo esto, y lo estoy traduciendo en mi cabeza. El pastor dijo: cuando nuestros hijos cometan un error, no deberían decir: ay, no debo decirle a mi padre, sino deberían decir: ay, déjame correr a decírselo, porque saben que nosotros somos los que tenemos una solución para su situación. Al igual en Dios, nuestro punto no es: ay, cometí un error, no, que no se entere. Ya Dios se enteró por si acaso, ¿verdad? Pero uno se trata de esconder por ahí. No, sal corriendo para donde Dios. Échate de rodillas donde tu Dios. Dile: Dios, mira, esto pasó, ayúdame, sácame, alíñame, etcétera, etcétera. Está conmigo hoy día. Usted no quiere hablarme hoy día, dígame algo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. El amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, dice, si tenemos miedo, es por temor al castigo. Correcto. Si tenemos miedo, es porque le tenemos miedo al castigo que viene. Es por eso, mis hermanos. Y en Dios dice: para vencer el miedo, debemos poner a un lado el famoso castigo que nos viene, porque hay una misericordia profunda en Dios. Sí hay que darle cara a situaciones en nuestra vida, sí hay cosas en nuestra vida que no vamos a poder evitar las consecuencias que vienen con ellos, pero mis hermanos, Dios tiene una solución de amor para cualquier situación. Para cualquier situación. Y usted y yo tenemos que entender esto, que Dios tiene una solución de amor para cualquier situación. Continúa diciendo, dice: por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Si hay alguien en este lugar hoy día y tú estás experimentando un miedo, un pánico, un terror de encontrarte con Dios, yo te quiero invitar a que pongas eso a un lado y te entregues completamente a Dios, porque su amor te trae una liberación profunda. Dios no envió a su único hijo a morir en una cruz porque quiere castigarte. Eso no es lo que dice su palabra. Dice que lo hizo porque te ama con amor profundo. Y el amor profundo vence absolutamente todo temor y todo miedo. No estoy diciendo que no vas a pasar problemas, no estoy diciendo que la barca tuya no se va a mover y le va a entrar agua. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero cuando el agua se meta, Cristo no va a salir y dejarte en la barca. Súper profundo eso. Tercero y último por hoy: ¿cómo callo el miedo en mi vida? ¿Cómo puedo silenciar esa voz en mi vida? Por fe, por amor, y último por hoy: calla el miedo cambiando de canal. Cambiando de canal.
Mire, mi hermano, yo he visto, a mí me encantan las noticias. Yo no sé por qué, como le he contado a mi abuelito, la escuchaba y como me crié así, pues la verdad. Pero en esta semana eso es una ridiculez, mis hermanos. Y hay que cambiar el canal. Ni Univision, ni CNN, ni Fox, ni Telemundo, ni Drudge Report, nada de esa cuestión, mis hermanos. Porque todo el mundo está escandalizando las cosas. Escandalizando. Es decir, es una cuestión sorprendente. ¿Usted sabe que más gente muere de la gripe común que del coronavirus? La gripe común mata más gente que esa cuestión. Pero esa cuestión ahora, como fue ahora que se descubrió, es el escándalo del mundo. Yo entiendo que no hay una vacuna exacta para ello. Yo entiendo eso también, hablando lógicamente. Pero es una cuestión sorprendente. Y el temor es un negocio. El temor es un negocio. Si usted no lo cree, busque toda la cuestión que usted ha comprado que no ha necesitado. Sí, usted la compró. Porque el temor es un negocio. Te la vendieron para cuando vaya a pasar. Todos tenemos aseguranza de todo. De todo, porque un día te puedo decir, yo recuerdo cuando era odontólogo tenía aseguranza en mis dedos. Porque si pierdo 1 o 2 dedos, pierdo la manera de ganar plata. Sí, es decir, para todo hay aseguranza. Para todo. Entonces, es una cosa increíble, pero es un negocio. Es decir, el miedo es un negocio. Y es importante entender que necesitamos tener a Cristo en nuestro ser y depender de Él, aún en esas decisiones. ¿Cuánto seguro compro? ¿Qué cosas puedo hacer? Cuando yo tengo eso en mi vida, Dios me ayuda a través del proceso de hacerlo. Está conmigo hoy día, mis hermanos. Porque si no, la cuestión es un negocio. Te lo pintan de una manera que tú dices, no, aquí sí fue verdad, no, mira lo que sea. Y yo entiendo que hay que hacer sus ventas, yo entiendo esas cosas, pero también entiendo que hay que caminar con Dios en esos procesos. Y aquellos que hemos vivido Dios tenemos que aprender a cambiar el canal. Así que cuando esa cuestión venga a su vida, cambie el canal, mi hermano. Ponga una alabanza, ponga otra cuestión, deje de estar viendo Univision el día entero. Es decir, ponga otra cosa. Permita que Dios le hable a usted por encima del ruido social que existe. Está conmigo hoy día. Porque si no permite que el ruido social dirija nuestra vida, entonces la información que yo dejo entrar a mi vida es lo que domina mi vida. Es lo que domina. Y déjame decirle, la mayoría de conversaciones que yo tengo con muchas personas en todo tipo de problemática, desde problemática familiar, financiera, la mayoría y la cosa más grande de sus vidas es la voz interna que le habla. Usted no escuchó lo que le acabo de decir. El problema más grande en la mayoría de situaciones que yo he hablado con personas es la voz interna que le habla a la persona. Y ahí comienza el cambio de cassette. Si yo no lo cambio, mire mi hermano, voy a tener un problemazo grandísimo. Y eso es tan importante, que nosotros veamos eso. Yo en varios retiros he hecho eso porque es verdad. He dicho eso, que muchas veces verdad, la señora o la persona se despierta disgustada con usted, usted no sabe qué hizo, y luego averigua que fue que tuvo un sueño. Porque pero tú estabas durmiendo y yo durmiendo, hay uno al lado. ¿Qué tengo yo que ver con el sueño que tuviste? Pero ahí comienza el pleito, porque el sueño le dijo. Juega el número de la lotería también a veces. Y a veces pueden ser cosas de Dios, pero la mayoría de las veces es simplemente una voz interna que te está hablando de cuestión que no tiene nada que. Llévaselo al Señor. No permitas que el miedo dirija tu proceso de tomar decisiones. Está conmigo hoy día. Súper importante. El libro de Salmos dice así, el libro de Salmos, me encanta eso. El rey David dice así, Salmo 34:4 dice: busqué a Univision. ¿A quién buscó el rey David? A Jehová. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén, mis hermanos. Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero busqué a Jehová. Cambié de canal, busqué la persona y el momento correcto en mi vida. Si yo no busco de Dios, si yo no me enfoco en Dios, olvídate esa cuestión. Necesito poner el canal correcto dentro de mi vida y en cada uno de los procesos de mi vida. Termino con esto, el libro de Isaías 43, me encantó eso. Isaías 43, 1 y 2 y luego versículo 5. Puede leer todo Isaías 43 en su casa. Después dice así: pero ahora así dice el Señor. Así Dios nos está hablando, dice así: el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no que
No temas que yo te he redimido, es decir, te compré con valor, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Oh, me encanta esa frase de Dios, tú eres mío, yo le pertenezco a él. Versículo 2, cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Oh Dios, yo pensé que ni pasaba por agua y que tú me ibas a sacar. ¿Usted está leyendo el versículo conmigo? Cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces por los ríos, no te cubrirán sus aguas. Es decir, muchas veces pensamos que el cristianismo no hay problemas, y Dios nunca dijo eso. Dios dice, cuando estés metido en el agua, yo voy a estar al ladito tuyo. Y cuando nos metamos para lo hondo, no te va a tapar la cabeza. Eso es lo que está diciendo. No te vas a ahogar en medio de esa cuestión. No un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. No te cubrirán sus aguas. Los discípulos decían, Señor, nos estamos ahogando. Y Jesús decía, no, cálmate, tampoco exageres. Estamos en un barco, es decir, el agua no nos está tapando. Hay agua, pero no nos está tapando. Y el miedo nos hace exagerar la realidad. Y dice, cuando estés en las aguas no te cubrirán. Cuando camines por el fuego. Yo no sé quién está en fuego hoy, pero Dios te dice, no te quemarás ni te abrazarán las llamas hoy día. No te quemarás ni te abrazarán las llamas hoy día. Y versículo 5 dice, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. El miedo es una voz, y es una voz que te va a hablar en cada situación de tu vida. Y la frase para ti en esta semana y tal vez el resto del año es: miedo, cállate. Cállate. Dentro de ti, dentro de tu sed, dentro de tu situación, miedo, cállate. No permitas que esa voz se dirija, y lo callas con fe. Aunque tengas miedo, sigue avanzando en las cosas que Dios te ha dicho. Lo callas en amor, crece en amor con Dios. Abraza a tus hijos, a tus familiares, crece en tus relaciones. Permite que el amor de Dios haga y te calme en esas áreas de tu vida, porque su amor va a traer calma. Y crece callando esa voz del miedo. ¿Sabe cómo? Cambiando de canal. Sé como el salmista, dile, ¿sabes qué? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todas estas cuestiones. Cambia de canal, cambia de canal en tu pensamiento, cambia de canal en tu manera de vida, cambia de canal, y de repente lo vas a poder decir al miedo que se calle en tu vida. Está conmigo hoy día. Si Dios habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Y si hay un área de tu vida donde has estado luchando con temor profundo, tal vez es un área de tu salud, tal vez es un área en tu corazón, tal vez hay un área de tu vida donde tú dices, pastor, mire, yo tengo miedo de morir, y he tomado muchas decisiones por esto que no vienen de ti. Cualquier cosa que yo esté hablando, pastor, tengo miedo de estar solo o sola, y a veces busco la cosa equivocada. Que Dios te calme en eso. Pastor, tengo miedo de la pobreza y trabajo muchísimo y hago todo para nunca volver a ver la pobreza, pero tengo miedo de que eso me va a pasar en la vida. Tal vez hay decisiones que estás tomando porque has permitido que el miedo dirija cada decisión. Hoy día, entrégaselo a Dios. Hoy día, entrégaselo a Dios. Deja que Dios te hable. ¿Dónde estás? Dile, Dios, ¿cuál es mi miedo? ¿Cómo es que estoy pensando? Aquí está esta cuestión de mi corazón, de mi mente. Tal vez ese es un poco más sensible. Tal vez tu miedo es el miedo de tu estatus legal. Estás viviendo en pavor en cada momento. Permite que Dios te hable en esa área de tu vida. Yo sé que es un área sensible, un área tal vez bochornosa socialmente, pero tú eres hijo e hija de Dios. Deja que Él te hable en esa área de tu vida. Deja que Él te debe saber lo que Él piensa acerca de eso. ¿Qué pasos puedes tú tomar en esa área de tu vida? Porque Él te ama, quiere lo mejor para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro junto con cada uno de mis hermanos y mis hermanas hoy día, pidiendo que tú le hables a cada uno de ellos en esas áreas de su vida donde el temor ha venido
ha roto, donde el temor ha venido, los ha separado de ti, donde el temor ha venido y ha impedido que ellos tengan fe y caminen en amor contigo. Hoy día le decimos al miedo que se calle dentro de nuestro ser y confesamos lo que dice tu palabra en el libro de los Salmos, que yo busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hoy día confesamos eso sobre cada uno de tus hijos, en el poderoso nombre de Jesús.